tenemos ahora a Ángel Araujo, que a mí me parece fascinante porque está ahora mismo metido en el mundo inmobiliario, pero viene de otros sectores y tiene una trayectoria muy interesante, en mi opinión, ¿sabes? Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer para arrancar esto es, pues tienes experiencia en muchísimos sectores y ahora te has decidido meterte en el mundo inmobiliario, que es donde aquí la mayoría de la gente pues, es a lo que se dedica. ¿Por qué el mundo inmobiliario? ¿Qué te parece interesante o por qué has decidido moverte ahí? Bueno, lo primero yo creo que es, a ver, yo pasé 9 años en banca de inversión, analizando inversiones, coincide justo con la crisis subprime. Lo primero que tengo que decir es que cuando me involucré en IMO, casi como que odiaba el real estate. He aprendido a creerlo en este último año. Pero bueno, el real estate, la verdad es que sigue todos unos patrones de digitalización, de uso de la tecnología, que si nos damos cuenta han pasado en otras industrias, ¿no? Nadie iba a disrumpir las telecos, nadie iba a disrumpir los bancos, las aseguradoras, el sector del transporte y si nos damos cuenta, todos van siguiendo un patrón, ¿no? Demanda fragmentada. Bueno, el inmobiliario, me lo podéis contar vosotros mejor que yo. Completamente atomizado, completamente. Una cadena de valor muy larga, donde intervienen muchos diferentes tipos de agentes, ¿no? Entonces, si pensamos en un Airbnb, que a lo mejor es el más directo, pero un Booking, un Uber, un Google con la información, al final te vas dando cuenta que hay muchas aplicaciones que las plataformas digitales o muchos beneficios que las plataformas digitales han traído y que en real estate todavía estamos en un mercado bastante opaco, falta de información, falta de estandarización. A mí me fascina que en Estados Unidos, Reino Unido, la información, por ejemplo, de transacciones sea pública, notoria y todo el mundo pueda montar sus modelos de negocio basados en esto y que en países del sur de Europa, por ejemplo, sea algo confidencial, ¿no? O sea, a mí me parece irónico. Entonces, eso fue uno de los motivos por los que me incitaron o que fueron el catalizador para involucrarme en real estate, ¿no? Y entonces, vale, ese es el catalizador. Y ahora ya has entrado, has estado más o menos un año en IMO Capital, invirtiendo, comprando inmuebles. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? O sea, ¿qué es lo que no te esperabas y has visto que existe y qué es lo que creías que hubiera estado a lo mejor más avanzado y no lo ves como y no te esperabas? Bueno, me sorprende la falta de players de tamaño, ¿no? O sea, si tú miras cualquier otra industria, siempre tienes el que compite en calidad o en lujo, el que compite en calidad y el que compite en precio, ¿no? Y en inmobiliario todavía no hay un gran player, o sea, no hablo construcción, hablo de inmobiliario, no hay un gran player que diga domino el mercado, compito, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez es un mercado o es una industria de subnichos. Hemos tenido el caso de John, nosotros hacemos buy to rent, hay gente que hace build to rent, diferentes modelos, hay gente que hace flipping. Entonces, es curioso que el inmobiliario todavía no ha sufrido una concentración, una agregación, incluso cuando han venido mal dadas. Entonces, es algo que me fascina, que me llama la atención, que creo que genera una oportunidad brutal. Y después el tema de donde hay falta de información hay oportunidad, ¿no? Y falta de transparencia. Tenemos a Idealista que tiene ingentes cantidades de data y todavía el día que sean capaces de monetizarla, pues en lugar de 1.000 millones la venderán por 10.000, ¿no? Porque al final, si de verdad nos creemos que el modelo productivo ha cambiado y ha pasado de ser algo tangible a ser los datos, bueno, pues veremos hacia dónde vamos, ¿no? Y has dicho que no ves jugadores muy grandes o grandes players, pero también hemos hablado que es que el mundo inmobiliario son nichos y si nos vamos por este cuarto, cada persona aquí tiene un nicho muy específico. Entonces, ¿tú crees que va a acabar viendo
habiendo algún día alguien que sepa hacer de todo un poco o van a ser jugadores muy específicos que sepan en su especialidad? Ok. Aquí yo mencionaba la especialización, ¿no? Yo soy una persona transversal, entonces, pero te tienes que rodear de gente especializada. El valor real que tenemos en IMO es la gente. Entonces, y respondiendo a tu pregunta, que no me quiero escapar, creo que es muy importante entender que al final estamos jugando en economías de escala. Y para poder escalar negocios, y sobre todo negocios, y si quieres utilizar la digitalización y la tecnología como herramienta, hay unas determinadas escalas que tienes que conseguir, ¿no? Entonces, el problema o el reto que tenemos es que en la misma empresa probablemente hay 7 empresas distintas. Es decir, yo si quieres te cuento un poco, o sea, nosotros hacemos la identificación, la negociación, la transacción, la reforma, la gestión. Entonces, al final, realmente yo tengo 7 empresas distintas. Entonces, ¿conseguiremos agregarlas y que funcionen todas de forma armónica, etcétera, etcétera? Bueno, ahí está el reto y por eso es complicado encontrarlo. Es complicado la ejecución. En un PowerPoint todo es fantástico, maravilloso y todo cuadra. Pero el reto está en la ejecución, ¿no? Y creo que tiene que haber un player. O sea, si miras alrededor en los diferentes sectores económicos, en todos ha aparecido una plataforma digital que con sus características, éxitos, fracasos, pero intenta agregar y simplificar esa cadena de valor que hablábamos antes, ¿no? Retos 1000, pero lo que no es normal es que cada agente que incluya, que intervenga en la cadena de valor, distorsione un poco, distorsione no en el sentido peyorativo, pero que distorsione o que genere ineficiencias y que cree un poco más de opacidad, ¿no? Normalmente debería ser al contrario. Vale, ahora te voy a hacer la pregunta difícil, ¿vale? ¿Utilizáis inteligencia artificial y muchos datos para comprar en un mercado atomizado, que es del cual cada piso es distinto porque lo es? O sea, el tercero B y el tercero C no tienen nada que ver y el cuarto C tampoco. Y has mencionado que hay plataformas en Estados Unidos que han intentado hacer esto a gran escala utilizando datos. Y a menos que yo me equivoque, no he visto ninguna que lo haya conseguido y de hecho han perdido cientos de millones. Hasta la camisa. Sí, cientos de millones. O sea, no han llegado a los 1000, pero vamos, que cientos de millones. Entonces, no lo han conseguido. La pregunta es, y además te añado, su información es mucho más precisa. Hemos hablado aquí con gente que está aquí, que como habían dicho, aquí no es transparente el precio de compra-venta de un piso. En Estados Unidos lo es. Entonces, ¿cómo ves tú la evolución? O sea, ¿por qué crees que se puede tener éxito en una cosa que parece ser tan difícil de solucionar? Mira, después, quizás no 100% relacionado con real estate, pero después de haberme dado algunas castañas en Venture Capital y en algunas startups, te das cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta, que la tecnología es una herramienta. La tecnología no puede ser tu modelo de negocio, ¿vale? Entonces, entre la posición del famoso Elon Musk y Jack Ma, con referencia, y además intuyo que vas por los modelos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, entre ambas posiciones yo creo que hay un punto medio, ¿no? Al final no nos tenemos que olvidar que la economía es una ciencia social. Entonces, ¿las máquinas nos van a ayudar a entender mejor? Sí, pero siempre tiene que haber un componente humano, o por lo menos nosotros pensamos que tiene que haber un componente humano que al final determine la exactitud de tu modelo, ¿no? Sobre todo cuando utilizas fuentes de datos que no son deterministas, ¿no? Entonces, hay que utilizar, o nosotros utilizamos la tecnología como una herramienta, no como el modelo de negocio, si no, no necesitaría gente. Pero la realidad es que cuando hablamos de elementos subjetivos, de esta reforma es bonita o fea,
o esta es de buena calidad o mala calidad, al final necesitas una serie de muestras y necesitas también la opinión de un experto, ¿no? De un tío especializado o una persona especializada que te diga sí, pero que pase del elemento cualitativo al elemento cuantitativo, ¿no? O sea, es decir, a mí, bueno, hay una persona por aquí que trabaja conmigo que yo le desquicio, ¿pero esto es bueno o malo? Y digo, ¿pero por qué? Dame los 3 KPIs que me van a determinar, ¿no? Que serían los que me daría la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial basada en una fuente de datos que desconozco. O sea, que tú me estás diciendo que las grandes, por no mencionar, bueno, podemos mencionar los nombres, OpenDoor y Zillow, que han fallado en esto, es porque han dependido demasiado de los algoritmos y la inteligencia artificial. No sé, no soy un insider, con lo cual no te podría decir, pero mi intuición es que, y de hecho también me refiero, tenemos personas americanas aquí, pero ellos confían demasiado en que la tecnología es el fin en sí mismo, mientras que para mí es un medio. Vale. ¿Y hay alguna empresa que sí que te sirva de referente o alguien que haya hecho algo similar, que vaya por el camino que tú digas, mira, este es el camino que hay que seguir de alguien que lo haya hecho con éxito? Quizás no en real estate, o quizás no en mi nicho de buy to rent, pero creo que hay gente que hace cosas muy buenas, ¿no? Y sobre todo, si damos un paso atrás y hablamos más de concepto social, cada vez más hablamos de un modelo donde se quiere disfrutar, sobre todo los millennials y la generación Z, al final están dispuestos a pagar por experiencias, ¿no? Y esas experiencias lo que está llevando es que en lugar de consumir por propiedad, consumes por servicios, ¿no? Todos los que estemos más o menos o que estéis expuestos a la digitalización, veréis que cada vez más salen modelos de cualquier cosa as a service. Mobility as a service, infrastructure as a service, software as a service. Entonces, creo que todo esto está teniendo también una consecuencia en cómo se hacen los negocios, ¿no? A mí ya no me vale con comprar bien, reformar bien, sino que también tengo que alquilar bien. Pero alquilar bien no significa buscar hasta el último céntimo de euro, significa en que tengo que proveer una experiencia, mi producto tiene que ser superior al del mercado, porque al final yo lo que quiero generar es una atracción, ¿no? Una de las cosas que me mencionabas antes es ¿por qué has venido a real estate, ¿no? Pues, entre otras cosas, porque yo no creo que esté en real estate. Es decir, y me explico, nosotros estamos trabajando y generando un producto de rentas, eso es un producto financiero, que tiene la casualidad que el underlying, el activo subyacente, es real estate. Pero mi objetivo, o el objetivo de IMO, sería ser capaz de hacer todo el modelo de negocio y después titulizarlo. Todo lo que en 2009 2007 nos llevó a la crisis subprime, donde se titulizaban las hipotecas, si eres capaz de titulizar la gestión de los flujos de caja de un alquiler, es infinitamente más seguro. Entonces, si es eso, en mi balance entran pisos, los reformo, entran cash flows y los saco. Y entonces ya no tengo la dependencia de inversores institucionales que quieran comprar real estate, sino que lo único que voy a necesitar es financiar mi circulante. Entiendo. O sea, y como ejemplos, perdona, sí, por favor. Airbnb en cuestión de expectativa, de experiencia de usuario, que creo que es fundamental. Google a la hora de cómo gestiona, cómo automatiza. O sea, al final hablabas de AI. Empresas que tengan más data que Google son complicadas. Yo he tenido la suerte de trabajar para Google, incluso la gestión de las policies se hace un barrido general a nivel AI, pero siempre hay un último componente humano, que no gestiona todo, obviamente, pero que gestiona los casos más peliagudos. O sea, lo que tú estás viendo es que hay mucho donde profesionalizar la experiencia y poder que todo pueda, que la experiencia de todo el proceso sea mucho más
con menos fricción, como dicen. No me gustaría llamarlo profesionalizar. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí o de los que se dedican son profesionales. Lo que sí que creo es que hay mucho espacio para estandarizar. Entonces, esa estandarización, con sus ciertas diferencias, nosotros operamos en Alemania, estamos abriendo UK, operamos en España. Los modelos de negocio, pensad que las operaciones son las mismas. Llevándolo al extremo y a lo absurdo, yo busco una llave, negocio una llave, compro una llave, reformo una llave y entrego una llave de alquiler, ¿vale? Llevando al extremo. Y eso se hace igual en España, en Alemania, en UK, en Estados Unidos. El producto tiene que ser distinto, porque la regulación, porque la experiencia de usuario, porque lo que te demanda, John hablaba de demanda insatisfecha. Eso es lo que va a cambiar, pero el proceso es el mismo. Entonces, hay mucho espacio para estandarizar y hay mucho espacio para no perder información. Aquí, en cada uno de los pasos, si no, en el modelo tradicional, que mi equipo está harto de escuchar heavy lifting, de peso muerto, en todos y cada uno de esos procesos, a menos que ellos estén muy coordinados, se pierde información. El asset manager que no hable con el property manager. Nosotros tenemos una figura que es el resident manager, que es el que gestiona los inquilinos o residentes, ¿no? Entonces, si no se coordinan o si no hay una plataforma, en cada paso se pierde información. Entonces, ahí sí que creo que hay mucho espacio. Vale, te entiendo. Entonces, leo que sois muy rápidos tomando estas decisiones de compra, ¿no? En este mundo todos sabemos que cuando ves una oportunidad hay que hacerlo rápido porque entonces no es una oportunidad. Si estáis sentada durante mucho tiempo no es una buena oportunidad. ¿Cómo conseguís acelerar ese proceso utilizando máquinas? Pero siempre tiene que haber una visión humana, ¿no? O alguien de tu equipo que lo revise. Entonces, ¿cómo conseguís hacerlo tan rápido eso si no estás sin tener la especialización que puede tener alguien como John, solo porque la has mencionado antes? Sí. A ver, al final creo que es muy importante. Yo empecé también estudiando ingeniería de telecomunicaciones y recuerdo la primera clase de física. Que además el señor tampoco tendría por qué tener muchas nociones de programación. Y nos dijo, si no está inventado, no es que sea imposible, es que todavía nadie ha pensado sobre ello, ¿no? Entonces, en el caso que nos atañe, yo tengo diferenciados claramente dónde quiero acortar tiempos y dónde quiero ganar calidad. Entonces, dejo que la máquina o la tecnología me haga todo el trabajo tedioso, todo lo que en cualquier empresa llamamos automatización. Tengo mis años y entonces eso lo hacíamos con macros y entonces estaba súper orgulloso porque habías automatizado algo que te llevaba 7 horas y que de repente le dabas a un botón y salía, ¿no? Pero toda esa parte hay que llevarla hasta el extremo. Los resultados tienes que tener una persona que le aporte ese valor, ¿no? Y entonces eso se repite en toda la cadena de valor. También es muy importante ser muy ambicioso, en el sentido de, podríamos estar hablando de días para valorar un activo o para poder hacer un underwriting. Nosotros en IMO queremos llegar a minutos. Lo que significa es, te pones el listón aquí arriba y cada paso que das, yo me encargo o nos encargamos de que se celebre, pero inmediatamente después es what is next, ¿dónde está la siguiente, ¿no? ¿Dónde está la siguiente mejora? Y es la diferencia entre trabajar en el sector inmobiliario o trabajar en el sector tecnológico. Todos los que estáis en real estate, que es de la parte más tradicional, vosotros habláis de cuellos de botella, o hablamos de cuellos de botella, ¿no? Yo hablo de ineficiencias y de fricciones y cómo voy a solucionar gracias a la tecnología esa parte
y cuántas unidades de capacidad gano. Entonces, creo que la clave es automatizar toda la parte tediosa y que no añade valor y darle tiempo a la capacidad humana de analizar esa parte que es la diferencial, ¿no? Pues John lo ha dicho, oye, pues mira, subirlo o no subirlo, o no se han dado cuenta que puedo hacer mini trasteros. Creo que el término no lo he utilizado bien, discúlpame, John. Pero ese tipo de cosas es algo que, en mi opinión, a la tecnología le queda mucho tiempo, porque la única parte que nos diferencia de una máquina es la creatividad. ¿Y tecnológicamente qué os diferencia de la competencia? Bueno, toda la parte de IP, de Intellectual Property que estamos desarrollando, al final es el acceso a la información, el acceso a la data lo tiene todo el mundo, pero es un poco cómo desarrollas y cómo haces iteraciones con tus modelos, ¿no? Entonces, todo lo que tiene acceso el público, pues al final todos tenemos acceso a la misma información. Cómo lo haces y quién lo hace, pues marca la diferencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros como compañía tecnológica tenemos un hub en India de 180 ingenieros. Prevemos tener y estamos contratando 180 ingenieros. Entonces, al final eso te va diferenciando porque vas creando tus pequeños productos, iterándolos y siendo capaces de, a medida que tu negocio se convierte en real, empezar a generar tu base de datos única, ¿no? Cuando alguna vez he hecho alguna valoración independiente de Booking.com, os sorprenderíais cuál es el mayor activo que tiene Booking.com. Yo siempre hago la misma pregunta y al final la gente se acaba sorprendiendo de que el mayor IP de Booking.com son las descripciones de los hoteles y los reviews, que es algo que no tiene nadie. Porque incluso los reviews de Booking.com has tenido que estar en el hotel y has tenido que haber una transacción. Con lo cual, por lo menos ellos te pueden garantizar que es un usuario. Cosa que en otros modelos de negocios de review es más complicado, ¿no? Entonces, volvemos a dónde están las barreras de entrada en los intangibles. En cómo voy generando mi negocio y cómo mi negocio alimenta toda la parte tecnológica. Y volviendo a ese ejemplo, hemos hablado antes que en España no tienes datos reales de compraventa, no sabes a cuánto le has vendido la casa, tu vecino ha vendido la casa. Ese dato que me parece a mí siempre clave porque los portales tienen el anuncio de venta, pero luego nunca sabes cuál es el precio de cierre. Ese dato, ¿cómo resolvéis ese problema? Bueno, intentamos estimarlo. Intentamos estimar con las diferentes variables macroeconómicas, etcétera, crédito. Intentamos estimarlo y después lo que vamos haciendo es comparando nuestra estimación con la transacción que nosotros ejecutamos. Entonces tú tienes inicialmente el underwriting, que está sujeto a variables. Yo creo que estamos intentando hacer cosas distintas, ¿no? Es decir, muchas de la inversión, o sea, si te dedicas a la inversión, lo primero que te dicen en el mundo de la inversión es rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bueno, pues en real estate hacemos todo en base al pasado. En general, perdonadme la generalización para los que no lo estéis haciendo, ¿no? Y después te dicen, si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. A la hora de hacer un underwriting, mi eterna pelea con mi equipo de acquisitions es, ¿pero qué estamos haciendo distinto? Es decir, ¿cómo vamos a identificar cuál es el siguiente lavapiés, cuál es el siguiente Madrid-Río, cuál es el siguiente Malasaña? Si estamos intentando analizar esto desde la misma perspectiva que no nos diferencia de cualquier otro, ¿no? Entonces intentamos traer elementos sociales, de transporte, de educación, de sanidad, todo ello que, bueno, pues al final puede determinar que un área crezca más que otra, porque como decía John, aquí al final la ventaja es comprar bien. Sí. Entendido. No, me encaja. Oye, y solo, o sea, cambiando un poco de tercio, hemos hablado sobre la especialidad en real estate, pero vamos, tú has estado en muchas otras empresas y hablas de la importancia del equipo. Entonces, ¿qué identificas tú para que este equipo pueda hacer una cosa tan difícil que donde pues
hace falta mucho camino por recorrer. Entonces, o sea, ¿cómo identificas tú al equipo y qué buscas tú para encontrar a esta gente que te va a ayudar a hacer estos cambios? Pues mira, es una muy buena pregunta y muchas veces parece que vamos a ciegas, ¿no? Muchas veces no tengo una respuesta científica, fíjate que hablamos de datos, hablamos de modelos, etcétera, etcétera, pero yo creo que hay una cosa diferencial en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es la pasión. O sea, yo busco gente que esté apasionada por lo que va a hacer. Trabajamos muchas horas, nos pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros, y creo que salvo elementos muy técnicos, todo se puede aprender, ¿no? Entonces, yo busco que en general analizo mi equipo y busco que la persona que entre, uno, suba el nivel, pero sobre todo que sea un cultural fit perfecto. Nunca hay perfecciones y a medida que escalas los equipos y los haces más grandes es más complicado, pero sobre todo busco que la gente esté apasionada y sea apasionada de lo que va a hacer y que quiera compartirlo y disfrutarlo con el equipo. Después, bueno, pues creo que es muy importante crear un ambiente donde fallar no esté penalizado, porque el primero que falla soy yo, entonces no tendría mucho sentido y sería un poco hipócrita penalizar por ello, ¿no? Entonces, la actitud, el crear un entorno de confianza y que la gente se arriesgue a tomar sus propias decisiones, creo que es fundamental. Y después pasarlo bien. O sea, creo que la gente disfruta de... O sea, yo, por ejemplo, estamos ahora en el mundo del teletrabajo. Yo me niego a ser policía de nadie. No lo he sido, no lo soy en la universidad con los niños de 20, no lo voy a ser en la oficina, ¿no? Mi equipo va todos los días a la oficina. Y va todos los días a la oficina porque hay buen ambiente y porque se lo pasan bien. Si no, estarían en casa tranquilamente en pijama y estarían mucho más cómodos. Entonces, esas tres cosas para mí son fundamentales. Y porque tienen pasión, que yo conozco a tu equipo y la verdad es que son muy buenos. Bueno, es lo mejor que tenemos. By far. Bueno, pues yo me gustaría entonces, vamos a dejarlo con esa sonrisa y con ese positivo, vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias, Ángel, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Gracias por venir, de verdad. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho.